En el mundo de la espiritualidad humana, el budismo emerge como un viaje profundo e introspectivo hacia la iluminación. Como dijo el maestro budista Thich Nhat Hanh, la iluminación siempre está ahí. Una pequeña iluminación traerá una gran iluminación. Si respiras y eres consciente de que estás vivo, de que puedes tocar el milagro de estar vivo, entonces eso es una especie de iluminación. Estas palabras resumen la esencia de la filosofía budista y enfatizan la importancia de la atención plena y la conciencia para descubrir las verdades profundas de la existencia. Al profundizar en el pensamiento budista, encontramos las enseñanzas fundamentales del propio Buda. En palabras de la antigua escritura budista, el Dhammapada, todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. La mente lo es todo. En lo que pensamos nos convertimos. Esta visión subraya el papel fundamental de la mente en la configuración de nuestra realidad y destaca el poder transformador de la autoconciencia y la introspección. Además, explorar el paisaje diverso de las tradiciones y prácticas budistas revelan un amplio mundo de sabiduría y contemplación. Como lo expresó Pema Chodron, la esencia de la valentía es no autoengañarse. Esta reflexión nos invita a afrontar nuestros miedos e ilusiones más íntimos con valentía y autenticidad, abriendo el camino para un profundo crecimiento personal y evolución espiritual. En esencia, el budismo es un fardo de sabiduría y compasión en un mundo plagado de confusión e incertidumbre. A través de sus enseñanzas eternas y sus conocimientos, el budismo ofrece un camino hacia la paz interior, la iluminación y la liberación del sufrimiento. Al embarcarnos en este viaje de autodescubrimiento y despertar, prestemos atención a las palabras del propio Buda. La paz viene del interior, no la busques en el exterior. En la filosofía espiritual, pocas doctrinas resuenan tan profundamente como las 4 nobles verdades del budismo. Estos principios fundamentales articulados por Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, sirven como base del pensamiento y la práctica budista. Arraigadas en la profunda búsqueda de la verdad y la liberación del sufrimiento, las 4 nobles verdades resumen la esencia de la condición humana y ofrece un camino hacia la iluminación. La primera noble verdad afirma la existencia fundamental del sufrimiento como un aspecto intrínseco de la vida humana. Reconoce la naturaleza omnipresente del sufrimiento en sus innumerables formas, que abarcan desde el dolor físico, la angustia emocional y la insatisfacción innata inherente a la experiencia humana. Al reconocer las verdades del sufrimiento sin negación ni evasión, las personas se ven impulsadas a enfrentar los desafíos y limitaciones de la existencia con claridad y perspicacia. Partiendo del reconocimiento del sufrimiento, la segunda noble verdad profundiza en los orígenes del sufrimiento. Exige que reconozcamos que el apego, el deseo y la ignorancia están en la raíz del sufrimiento humano, perpetuando un ciclo de anhelo y, consecuentemente, descontento. A través de una exploración de las causas del sufrimiento, las personas obtienen una comprensión más profunda de la interacción entre los pensamientos, emociones y acciones. Facilita el camino para la autorreflexión y el crecimiento que es transformador. La tercera noble verdad ofrece una señal de esperanza y liberación, proclamando el cese del sufrimiento como una meta tangible y alcanzable. Al trascender el apego y el deseo, las personas pueden alcanzar un estado de paz interior, satisfacción y liberación del ciclo del sufrimiento. Esta revelación subraya el poder transformador de la atención plena, la compasión y la práctica espiritual para aliviar el sufrimiento y fomentar la armonía interior. Finalmente, la cuarta noble verdad aclara el camino hacia la cesación del sufrimiento a través del óctuple sendero, o el sendero óctuple. Este marco abarca conducta ética, disciplina mental y sabiduría, guiando a las personas hacia una vida de virtud, atención plena y perspicacia. Al seguir el sendero óctuple, los practicantes se embarcan en un viaje de autodescubrimiento, crecimiento espiritual y realización de la iluminación. Como resumen,
Estas 4 nobles verdades del budismo forman una guía eterna y universal para navegar las complejidades de la existencia humana. Por medio de una profunda comprensión del sufrimiento, sus orígenes, su cesación y el camino hacia la liberación, los individuos embarcan en un viaje hacia la autoconciencia, la compasión y la iluminación. Al abrazar la sabiduría de las 4 nobles verdades, podemos cultivar la paz interior, la sabiduría y la liberación en nuestra búsqueda de autodescubrimiento y despertar espiritual. Como ya se mencionó, en la introducción el budismo se destaca como un fardo de sabiduría e iluminación, que ofrece un conocimiento profundo sobre la naturaleza de la existencia y el camino hacia la paz interior. Para esta antigua tradición, los conceptos del camino medio y el sendero óctuple son de extrema importancia. Estas 2 son enseñanzas fundamentales que guían a los practicantes hacia una vida de equilibrio, atención plena y despertar espiritual. El camino medio resume la esencia del equilibrio y la moderación en todos los aspectos de la vida, como dijo una vez el mismo Buda. Existe un camino intermedio entre la indulgencia y la austeridad. Esto enfatiza la importancia de evitar los extremos y encontrar la armonía en medio de las dualidades de la vida. El camino medio nos invita a navegar por las complejidades de la existencia con un sentido de ecuanimidad y atención plena. Nos invita a aceptar el flujo y dificultades de los desafíos y alegrías de la vida sin aferrarnos al placer ni huir del dolor. Al cultivar un enfoque equilibrado de la vida, podemos trascender las limitaciones del ego y el deseo, entrando en el camino de la paz interior y el crecimiento espiritual. Complementando el camino medio está el sendero óctuple, un marco que sirve como mapa hacia la liberación y el despertar espiritual. En palabras del mismo Buda, así como el gran océano tiene un sabor, el sabor de la sal, así también esta enseñanza y disciplina tiene un sabor, el sabor de la liberación. El sendero óctuple abarca 8 principios interconectados que guían a las personas hacia una conducta ética, disciplina mental y sabiduría. Estos incluyen la visión correcta, la intención correcta, el discurso correcto, la acción correcta, el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención plena correcta y la concentración correcta. Siguiendo este sendero con devoción y dedicación, los practicantes pueden cultivar virtudes como la compasión, la atención plena y la sabiduría que conducen al logro de la iluminación y la liberación del sufrimiento. Agregar las enseñanzas del camino medio y el sendero óctuple a nuestra vida diaria puede generar una profunda transformación y armonía interior. Al encontrar el equilibrio en medio de los desafíos de la vida y adherirnos a los principios de la conducta ética y disciplina mental, podemos cultivar un sentido de paz y satisfacción. En palabras de Thich Nhat Hanh, el momento presente es el único momento disponible para nosotros y es la puerta a todos los momentos. Al abrazar el momento presente con atención plena y conciencia, podemos alinearnos con los principios del camino medio y el sendero óctuple, lo que nos lleva a una vida con propósito, claridad y plenitud espiritual. Estos conceptos son enseñanzas que ofrecen guía e inspiración en el viaje hacia el autodescubrimiento y la iluminación. Con los principios de equilibrio, atención plena y conducta ética en nuestras vidas, podemos cultivar un sentido de paz interior y sabiduría que nos lleve a la realización de nuestra verdadera naturaleza y al camino hacia la liberación. En la filosofía budista, el concepto de anatta, comúnmente conocido como el no yo, se fundamenta con una enseñanza de que desafía nuestras percepciones de identidad y existencia. Arraigada en el reconocimiento de la impermanencia y la interconexión, anatta nos invita a trascender las ilusiones del ego y el apego, así abriendo el camino para una comprensión profunda de la naturaleza, de la realidad y del yo. Anatta enfatiza la naturaleza transitoria y en constante cambio de todos los fenómenos, incluido el yo. Mientras navegamos por las complejidades de la experiencia humana, nos enfrentamos a la impermanencia de nuestros pensamientos, emociones y forma física. En palabras del propio Buda, esto no es mío, esto no soy yo.
Esto no es mi yo. Esta idea simple sirve como recordatorio de la naturaleza ilusoria del yo y la impermanencia de todas las cosas. Abrazar la disciplina del no yo requiere un camino y un cambio radical de perspectiva, desafiándonos a renunciar a nuestro apego a las identidades fijas y abrazar la fluidez de la existencia. En lugar de aferrarnos a las emociones del yo y mío, se nos anima a cultivar un sentido de desapego, reconociendo que todas las cosas están en un constante estado de flujo y transformación. A través de la práctica de la autodisciplina, este desapego, aprendemos a observar el sufrimiento y desaparición de pensamientos, emociones y sensaciones sin identificación ni juicio. Al cultivar un sentido de atención plena y ecuanimidad, podemos trascender las limitaciones del ego y los apegos egoicos, liberándonos del ciclo del anhelo y la aversión. Además, la disciplina del no yo se extiende más allá del yo individual para abarcar la interconexión de todos los seres y fenómenos. A medida que reconocemos la naturaleza interdependiente de la realidad, llegamos a apreciar la complejidad de la red de conexiones que nos unen entre nosotros y con el mundo que nos rodea. En palabras del mismo Thich Nhat Hanh, estamos aquí para despertar de la ilusión de nuestra separación. Anatta y la autodisciplina del no yo ofrece un camino hacia el autodescubrimiento, la liberación y el despertar. Al aceptar la impermanencia de todas las cosas y cultivar un sentido de desapego, podemos trascender las falsas ilusiones del ego y la identidad, lo que nos lleva a una comprensión más allá de la interconexión de toda la vida, mundo o universo. Al embarcarnos en este viaje de autodescubrimiento y liberación, que podamos personificar la esencia de Anatta y abrazar la fluidez y la interconexión de la existencia con gracia, atención plena y compasión. En el mundo acelerado y caótico en el que vivimos, encontrar momentos de paz y tranquilidad puede parecer un sueño lejano. Pero en medio del ajetreo y el bullicio de la vida diaria, existe una práctica antigua que ofrece un santuario para la mente y el alma: la atención plena y la meditación. En el concepto de la filosofía budista se encuentra el concepto de atención plena o mindfulness, la práctica de estar plenamente presente y consciente en cada momento. Se trata de cultivar un sentido de conciencia sin prejuicios hacia nuestros pensamientos, emociones y entorno. Mindfulness nos invita a abrazar el momento presente con apertura y curiosidad, permitiéndonos dejar de lado las preocupaciones sobre el pensamiento del pasado o el futuro. Complementar la atención plena está en la práctica de la meditación, una herramienta transformadora para cultivar paz y la claridad interior. La meditación implica calmar la mente, concentrarse en la respiración y observar las fluctuaciones de nuestros pensamientos y emociones sin apego. A través de la práctica regular de la meditación, las personas pueden desarrollar una sensación de calma, concentración y perspicacia. Los beneficios de incorporar la atención plena y la meditación a nuestra vida diaria son muchos. Se ha demostrado científicamente que estas prácticas reducen el estrés, la ansiedad y la depresión. También mejoran el bienestar emocional, mejoran la concentración y fomentan una sensación de equilibrio interior y resiliencia ante los desafíos de la vida. A medida que nos embarcamos en este viaje de la atención plena y la meditación budista, es importante abordar la práctica con el corazón abierto y una mente de principiante. Cada sesión de meditación es una oportunidad única de autodescubrimiento y exploración interior. Al dejar de lado las expectativas y los juicios, creamos un espacio para que se desarrollen conocimientos profundos y crecimiento personal. Más allá de las sesiones formales de meditación, la atención plena se puede integrar en nuestras vidas y rutinas diarias, ya sea dando paseos conscientes por la naturaleza, disfrutando una taza de té o practicando una alimentación consciente. Así podemos aportar conciencia y presencia a cada aspecto de nuestra vida. Al hacerlo, cultivamos un sentido de gratitud, compasión y conexión con nosotros mismos y el mundo que nos rodea. La atención plena
y la meditación budistas ofrecen un camino hacia la paz interior, la sabiduría y la liberación. Al sumergirnos en el momento presente, despertamos la belleza de la vida a medida que se desarrolla. Por medio de la práctica de la atención plena y la meditación podemos cultivar un sentido de autoconciencia, compasión e interconexión con todos los seres. La atención plena y la meditación budista sirven como herramientas para afrontar las complejidades de la vida moderna, con gracia y resiliencia. Al adoptar estas prácticas con una mente abierta y un corazón compasivo, desbloqueamos el poder de la presencia y la conciencia y la quietud interior. Solo así podemos seguir recorriendo el camino de la atención plena y la meditación con valentía y dedicación, encontrando consuelo y serenidad en medio del caos que existe en este mundo. Una vez más, volviendo a la filosofía espiritual y sus conceptos, pocos conceptos resuenan como la compasión y el ideal del Bodhisattva. Estos conceptos arraigados en las enseñanzas del budismo ofrecen una luz, un guía hacia el altruismo y el despertar espiritual. A medida que profundizamos estos ideales, descubrimos un camino que trasciende los límites individuales y abraza a todos los seres con amor y empatía ilimitados. En el centro del ideal del Bodhisattva se encuentra la virtud de la compasión, un sentido profundo y duradero de empatía y cuidado por todos los seres vivientes. La compasión no es simplemente una emoción fugaz, sino un comportamiento profundo para aliviar el sufrimiento de los demás y fomentar su bienestar. El amor y la compasión son necesidades, no lujos. Sin ellos la humanidad no puede sobrevivir. Inspirado por la compasión y guiado por la sabiduría, el Bodhisattva encarna la idea del servicio desinteresado y la acción altruista. Este noble ser aspira a alcanzar la iluminación no para beneficio personal, sino para el beneficio de todos los seres, y promete permanecer en el ciclo de renacimiento hasta que cada ser alcance la liberación, como afirman los propios votos del Bodhisattva. Los seres vivientes son innumerables. Prometo salvarlos a todos. El ideal del Bodhisattva nos desafía a trascender los estrechos límites del interés personal y cultivar un sentido de interconexión con toda la vida. Al personificar las cualidades de la compasión, la generosidad y la bondad amorosa, podemos recorrer el camino del Bodhisattva con valentía y dedicación. La compasión tiene el poder de sanar heridas, reparar corazones rotos y salvar las divisiones que nos separan unos de otros. A través de los actos de bondad, generosidad y comprensión, podemos sembrar semillas de compasión en nuestras comunidades y crear un efecto dominó de amor y armonía. Mientras reflexionamos sobre la compasión y el ideal del Bodhisattva, prestemos atención al llamado a la acción y abracemos el camino del servicio desinteresado. Al extender una mano compasiva a los necesitados, escuchar con el corazón abierto y ofrecer nuestro apoyo a quienes sufren, encarnamos los ideales más elevados de la humanidad y allanamos el camino para un mundo más compasivo y armonioso. La compasión y el ideal del Bodhisattva nos ofrecen un camino espiritual hacia el altruismo y la iluminación. Que mientras cultivemos las semillas de la compasión dentro de nuestros corazones y mentes, podemos recorrer el camino del Bodhisattva con humildad, gracia y dedicación inquebrantable. En palabras del Bodhisattva, que todos los seres sean felices, que todos los seres estén libres del sufrimiento, que todos los seres alcancen la iluminación. Mientras navegamos por las complejidades de la existencia humana, que la luz de la compasión y el ideal del Bodhisattva nos guíen hacia un mundo lleno de amor y comprensión armoniosa. En el panorama del pensamiento religioso y filosófico, la figura del Buda se erige como un símbolo imponente de sabiduría, compasión e iluminación. Como fundador del budismo, las enseñanzas de Siddhartha Gautama han inspirado a innumerables personas en todo el mundo a embarcarse en un viaje transformador hacia el autodescubrimiento y la liberación. Sin embargo, las interpretaciones y críticas de la vida y las enseñanzas del Buda han generado un amplio discurso académico e investigación filosófica, dando luz sobre los matices y complejidades de su legado. Un elemento de las interpretaciones del Buda es el concepto de iluminación.
el estado de perfecta sabiduría y liberación del ciclo de nacimiento y muerte. Tanto los eruditos como los practicantes han lidiado con las implicaciones desde el despertar del Buda bajo el árbol de Bodhi, tratando de desentrañar los misterios de su transformación de un príncipe protegido a un venerado maestro espiritual. Como señaló acertadamente el erudito budista Thich Nhat Hanh, la iluminación siempre está ahí. Una pequeña iluminación traerá una gran iluminación. Si bien a menudo se venera al Buda como un modelo de virtud y sabiduría, sus enseñanzas no han sido inmunes a las críticas y el escrutinio. Los académicos han planteado preguntas sobre las implicaciones de la renuncia del Buda a los placeres mundanos, la estructura jerárquica del monarquismo budista temprano y la dinámica del género dentro de las comunidades budistas tradicionales. Al participar en el análisis crítico y la deconstrucción de las enseñanzas del Buda, los eruditos han ampliado nuestra comprensión de las complejidades y contradicciones inherentes a su legado. Al navegar por el panorama académico de interpretaciones y críticas del Buda, es esencial recurrir a una amplia gama de referencias, citas y libros de autores y eruditos estimados. Obras como La vida del Buda de Karen Armstrong, Budismo sin creencias de Stephen Batchelor y Nubes blancas del viejo camino de Thich Nhat Hanh ofrecen información valiosa sobre la vida, las enseñanzas y el impacto del Buda en la humanidad dentro de la historia y cultura. Al hacer referencia a estas obras fundamentales y abordar una multiplicidad de perspectivas, podemos incrementar nuestro análisis y apreciación del legado del Buda. Las interpretaciones y críticas de la vida y enseñanzas del Buda nos invitan a profundizar en las complejidades y matices de todo su legado. Al abordar una diversidad de perspectivas, referencias y críticas académicas, podemos profundizar nuestra comprensión de las enseñanzas del Buda y su relevancia para la sociedad contemporánea. Mientras navegamos por el mundo de interpretaciones que rodean al Buda, podemos acercarnos a su legado con mentes abiertas, indagación crítica y aprecio por el poder transformador de su sabiduría y compasión. En palabras del propio Buda, mejor que 1000 palabras huecas es una palabra que trae paz. Prestemos atención a su sabiduría eterna y esforcémonos por cultivar la paz, la compasión y la comprensión de nuestras propias vidas en el mundo que nos rodea. En la cronología de la historia de la humanidad, ya lo hemos mencionado antes, pocas figuras han dejado una huella tan profunda en la espiritualidad y la filosofía como Siddhartha Gautama. Nacido en medio del lujo y el privilegio, el joven príncipe se embarcó en una búsqueda espiritual que culminaría con su iluminación bajo del árbol del Bodhi, poniendo en marcha un viaje transformador que continúa resonando a través de los siglos. La influencia y el legado del Buda se extienden mucho más allá de los límites y tiempo y lugar, inspirando a innumerables personas a buscar la paz interior, la sabiduría y la interacción de la liberación del sufrimiento. En el corazón de la influencia del Buda se encuentran sus enseñanzas eternas, todas estas resumidas en las 4 nobles verdades y el sendero óctuple. Estos principios fundamentales ofrecen un mapa para navegar las complejidades de la existencia humana y con gracia y perspicacia, guiando a todos sus practicantes hacia una vida de virtud, atención plena y compasión, como afirmó elocuentemente el autor y erudito budista Jack Kornfield. Las enseñanzas del Buda ofrecen un camino profundo hacia el despertar y la liberación del sufrimiento. Un elemento central del legado del Buda es el ideal del Bodhisattva, la noble aspiración de alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres. Este compromiso desinteresado de aliviar el sufrimiento de los demás y fomentar su bienestar encarna la esencia de la compasión y la empatía. Una vez más, volvemos a palabras de Pema Chodron. La compasión no es una relación entre el sanador y el herido, es una relación entre iguales. La influencia del Buda se extiende mucho más allá de los confines de la antigua India, abarcando diversas culturas y sociedades de todo el mundo. Desde los templos de Tailandia hasta las bulliciosas calles de Japón, las enseñanzas del Buda continúan inspirando a asombro y reverencia.
ofreciendo consuelo y guía a quienes buscan la verdad y el significado. Al explorar la influencia y legado del Buda, los eruditos y autores han ofrecido ideas e interpretaciones invaluables de sus enseñanzas. Obras como El corazón de las enseñanzas del Buda, de Thich Nhat Hanh, Budismo, un maestro, muchas tradiciones de Dalai Lama y Despertar el Buda interior de Lama Surayada, iluminan los matices y las profundidades de la sabiduría del Buda que guían a los lectores en un viaje de autodescubrimiento y despertar espiritual. La influencia y el legado del Buda son un foco de sabiduría y compasión en el mundo, a menudo plagado de agitación e incertidumbre. A través de sus enseñanzas y su vida ejemplar, el Buda continúa inspirando a generaciones de buscadores a embarcarse en un viaje hacia la paz interior, la iluminación y la liberación del sufrimiento. Al reflexionar sobre el impacto duradero del legado del Buda, podemos prestar atención a su sabiduría eterna y esforzarnos por cultivar la compasión, la empatía y la comprensión de nuestras propias vidas en el mundo que nos rodea. En palabras del propio Buda, el odio no cesa con el odio, sino con el amor. Esta es la regla eterna. Abracemos la esencia de las enseñanzas del Buda en nuestros pensamientos, palabras y acciones, y que su legado continúe brillando como una luz guía para todos los seres que buscan la paz y la liberación. En la extensión de la historia espiritual, pocas figuras brillan tanto como Siddhartha Gautama, conocido como Buda. Su vida y enseñanzas han cultivado corazones y mentes durante siglos, ofreciendo un camino hacia la iluminación y la liberación del sufrimiento. Nacido en el lujo y el privilegio de la antigua India, los primeros años de vida de Siddhartha Gautama se caracterizaron por la opulencia y la comodidad. Sin embargo, un encuentro casual con la realidad del sufrimiento humano alteraría para siempre el curso de su destino. Conmovido por la visión de la enfermedad, la vejez y la muerte, Siddhartha se embarcó en una búsqueda espiritual para desentrañar los misterios de la existencia y encontrar una solución a la naturaleza omnipresente del sufrimiento humano. Renunciando a su estatus y abrazando una vida de ascetismo y contemplación, Siddhartha profundizó en los reinos de la meditación y la autoindagación. Después de años de práctica rigurosa y profunda introspección, finalmente alcanzó la iluminación bajo el árbol de Bodhi, convirtiéndose en el Buda que se traduce a el despierto. Las enseñanzas del Buda giran alrededor de las 4 nobles verdades y el sendero óctuple. Las 4 nobles verdades que resumen la naturaleza del sufrimiento, sus causas, su cesación y el camino hacia la liberación sirven como marco para comprender la condición humana y la búsqueda de la paz interior. El sendero óctuple, que comprende principios de conducta ética, disciplina mental y sabiduría, ofrece un mapa para vivir una vida de virtud, atención plena y compasión. Un elemento central del legado del Buda es la idea del Bodhisattva, la noble aspiración de alcanzar la iluminación no para beneficio personal, sino para el beneficio de todos los seres. Este compromiso desinteresado de aliviar el sufrimiento de los demás y fomentar su bienestar encarna la esencia de la compasión, la empatía y el altruismo. La influencia del Buda se extiende mucho más allá de los límites del tiempo y el lugar, siendo la guía de diversas culturas y sociedades de todo el mundo. Desde los serenos templos de Asia hasta las ciudades de Occidente, las enseñanzas del Buda continúan inspirando a quienes buscan la verdad y el significado, ofreciendo un mensaje atemporal de sabiduría, compasión y liberación. Este episodio se puede resumir a ver el viaje de Siddhartha Gautama de príncipe protegido a sabio iluminado, que es un testimonio del poder transformador del autodescubrimiento, la compasión y la sabiduría. Sus enseñanzas continúan resonando a través de los tiempos, guiando a innumerables personas en un viaje hacia la paz interior y la liberación del sufrimiento. Al reflexionar sobre la vida y el legado del Buda, podemos prestar atención a su sabiduría eterna y esforzarnos por cultivar la compasión, la empatía y la comprensión en nuestras propias vidas y en el mundo que nos rodea.